Fíjate, Génesis capítulo 3 y voy a leer el versículo 11, dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pregunta, ¿has comido, o segunda pregunta, ¿verdad? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Pregunto esta mañana, hermanos, ¿cuántos quieren madurar y crecer en el Señor? ¿Cuántos quieren madurar y crecer en su vida espiritual? Muy bien, entonces, si queremos crecer y queremos madurar, necesitamos ser enfrentados con la palabra de Dios. Yo estaba haciendo esta predicación desde hace como 2 o 3 semanas atrás. Se me van ocurriendo las ideas y las voy desarrollando y 2, 3, 4 semanas y luego ya cuando ya veo que todo el material está listo, pues entonces ya lo saco después de 3 o 4 domingos. O sea, yo ahorita ya estoy pensando en el material que les voy a dar dentro de 3 domingos que viene, ¿no? O 4 domingos que viene. Entonces, cuando yo estoy preparando las cosas, cuando yo estoy preparando lo que voy a enseñarles o lo que el Espíritu Santo creo yo que quiere hablarnos, de repente pienso y digo, híjoles, esto es medio fuerte, ¿no? Esto va a estar medio agresivo, pero siento muchas veces la voz de Dios que me dice, habla, ¿no? Sé fiel, sé fiel, sé fiel. Y yo digo, bueno, pues ni modo. No es por amargarles la existencia o amargarnos la existencia, no es por aventar pedradas o por hacerlos sentir mal, porque escúchame, el Espíritu Santo no solamente les habla a ustedes, también me habla a mí a través de lo que yo enseño, ¿no? O a través de lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar. Entonces no es para amargarnos o para, perdón la palabra que voy a usar, pero fastidiarnos, ¿no? O para acusarnos o para juzgarnos, sino que el Espíritu Santo nos quiere hablar para que nosotros podamos ser redarguidos y podamos enderezar nuestro camino. Y a veces es fuerte, a veces es duro, pero necesitamos escucharlo para enderezarnos. ¿Está bien? Entonces, quítate toda idea de, esa pedrada fue para mí. O sea, no estoy lanzando pedradas a nadie, estoy hablando en general y algunas pedradas te van a caer a ti y otras pedradas me van a caer a mí mismo, ¿verdad? Pero necesitamos ser enfrentados por el Espíritu Santo para corregir nuestra vida. Ahora, fíjate, estamos leyendo la cita de Génesis capítulo 3, el versículo 11, y lo que leemos ahí es que cuando Dios enfrentó a Adán y a Eva por su pecado, la respuesta de Adán debió haber sido, ¿quién te enseñó? Dice el Señor, ¿no? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y la respuesta de Adán debió haber sido, sí, Señor, comí, te desobedecí, perdóname. Esa debió haber sido la respuesta indicada, eso debió haber sido la respuesta correcta, esa era la respuesta que Dios estaba esperando de Adán, pero Adán no responde así, tristemente. Adán lo que dice es, la culpa es de mi esposa, la culpa es de esta señora y últimamente la culpa es tuya, Dios, porque tú me diste esta señora, o sea, cuando yo desperté ella estaba aquí, ¿no? Y esta mujer fue la que me orilló a hacer lo que hice y esta mujer es la culpable e indirectamente tú eres el culpable. O sea, la culpa no es mía, la culpa no la tengo yo. Si vamos a encontrar culpables y vamos a ver por qué comí del árbol, que sí comí, pero si vamos a encontrar culpables, pues tú eres el principal culpable, Dios, y ella es la principal culpable después. O al revés, tal vez, no sé, pero la culpa la tienen ustedes dos. Yo soy inocente, ¿no? Y escucha, hermano, desde entonces hasta ahora, culpamos por lo que hacemos, número uno, a otras personas. Es que si mi padre, ¿verdad?, hubiera trabajado,
Es porque mi padre era muy flojo, yo por eso ahora soy flojo, ¿no? O sea, yo no tengo la culpa es de mi papá que no trabajaba, la culpa es de la otra persona que me dañó mucho y si ella o él no me hubieran dañado tanto, pues yo no tendría tanto odio en mi corazón y no me hubiera nacido este rencor tan fuerte, pero la culpa fue de ellos que me maltrataron y que me dañaron tanto, ¿no? Si la otra persona me hubiera amado realmente, si la otra persona realmente me hubiera querido, pues yo no hubiera hecho lo que hice. Si mi mamá no nos hubiera golpeado tan fuerte y de la forma en como nos golpeaba, tal vez yo sería menos agresivo y menos iracundo. Es que, hermano, la culpa no es mía, la culpa fue de mi abuela que nos enseñó a ser mentirosos. Ella era una mujer muy mentirosa y la culpa es de ella, por eso yo ahora miento tanto, ¿no? O mi tío fue el que abusó de mí y es por eso, por lo que ahora yo abuso de otras personas. Pero no soy yo el culpable fue mi tío que abusó de mí sexualmente y yo ahora pues me desquito en otra gente, ¿no? Culpamos a las personas o culpamos a las circunstancias. Es que, hermano, siempre fuimos pobres y eso nos orilló a robar. Y tú encuentras familias enteras que roban vagones de tren, ¿no? Familias enteras de pueblos enteros que ponen barricadas para que el tren se descarrile. Eso está pasando hoy en día aquí en México. Si no lo sabes, ve las noticias. ¿No? Y cuando el tren se descarrila, entonces todos, niños, mujeres, hombres, ancianos, jóvenes, adultos, salen corriendo de las casas o de los lugares donde están escondidos a saquear el vagón que puedan saquear. Y si el vagón trae champú, pues lo que saquean es champú. Y si el vagón trae azúcar, lo que saquean es azúcar. Y si el vagón trae lo que traiga, ellos saquean. Pero escúchame, el pretexto es que somos pobres, es que el gobierno no nos ayuda, es que siempre hemos sido pobres y eso nos ha orillado a robar. No es nuestra culpa, la culpa es del gobierno, no es nuestra culpa, la culpa es de la condición en la que vivimos o las circunstancias que tenemos que son de pobreza extrema. Es que, hermano, la culpa no es mía, la culpa es que en este país nadie respeta la ley, por eso yo tampoco la respeto, ¿no? Si todos se paran ¿cómo se dice esto? En segunda fila, ¿no? Todos se estacionan en segunda fila, pues yo también, porque así es en este país, hermano, pero yo no tengo la culpa de eso, la culpa es que este país no pone orden. En este país todos se engañan, todos hacen fraude, entonces yo, ¿por qué no? Es que, hermano, vi la oportunidad, yo no soy ladrón, pero vi la oportunidad, ahí estaba el reloj, nadie lo estaba viendo, nadie lo reclamó y pues entonces yo me lo llevé. Pero no es que yo sea ladrón, hermano, es que ahí se dio la oportunidad y por eso tomé ese dinero que no era mío. Es que, hermano, no soy el culpable yo, es que tengo la enfermedad del alcoholismo. Y yo digo, wow, ¿de veras enfermedad? Imagínate que yo un día no viniera un fin de semana y tú me preguntaras, hermano, ¿qué le pasó? ¿Por qué no vino el fin de semana? Y yo te dijera, ay, hermano, es que me pegó la enfermedad del alcoholismo. Del viernes al domingo me pegó bien, pero ya ahorita ya estamos bien, ya nos compusimos, ¿verdad? No, eres borracho. La Biblia no habla de alcoholismo y la Biblia menos habla de que el alcoholismo sea una enfermedad. Una enfermedad es la gripa, una enfermedad es el cáncer, una enfermedad es la diabetes. Eso es enfermedad, ¿no? ¿Cómo se llama? El dolor de cabeza que te da migraña. Eso es una enfermedad. El alcoholismo no es una enfermedad. Tú decides ser borracho, pero la gente se escuda y dice, no es mi culpa, es que nací enfermito. ¿Verdad? Nací enfermito del alcohol. Nací enfermo para tomar. Es que, hermano, mi debilidad han sido siempre las mujeres, ¿no? Y la culpa no es mía, la culpa es Dios que me hizo así, débil para con las mujeres. O culpamos, fíjate, a las personas, o culpamos las circunstancias, o culpamos al diablo. Tercera cosa, ¿no?
Es que el diablo me tentó, hermano, y yo caí entonces, ¿no? Pero la culpa no es mía, la culpa es del diablo malvado, ¿no? Que creó Dios, entonces la culpa también es de Dios porque Dios creó al diablo, ¿no? Jesús pudo haber dado esa excusa y no lo hizo porque él decidió no caer, aunque el diablo lo tentó. Y no solamente lo tentó 3 veces, porque dice la Biblia que después de haberlo tentado esas 3 veces, después lo dejó por un tiempo, pero lo siguió tentando. Y Jesús fue tentado en todas las tentaciones habidas y por haber. Todas las tentaciones por las que tú has pasado, en esas tentaciones Jesús también fue tentado, en esas y más. Porque si algo quería el diablo era hacer caer a Jesús. Ahora, pero como yo te decía hace un momento, si queremos madurar y crecer, pues no podemos culpar a nadie de nuestros propios pecados. El pecado que hacemos es directamente nuestra decisión y nuestra responsabilidad. Es verdad que probablemente las personas, las circunstancias o el diablo contribuyeron a que yo terminara haciendo lo que hice, pero al final de cuentas el pecado es un acto de mi propia voluntad y yo soy el único responsable. El único responsable de lo que Adán hizo era Adán. Y la única responsable de lo que Eva hizo era Eva. Y el único responsable de lo que Satanás hizo era Satanás. Cada uno tenía su propia responsabilidad, pero había sido un acto de su propia voluntad y su propia responsabilidad. Ve conmigo, por favor, Santiago al capítulo 1, en el verso 14. Y fíjate cómo dice ahí Santiago 1:14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjate, hermano, Santiago enseña cómo es el proceso del pecado en nuestra vida. Y lo primero que actúa en nosotros para cometer pecado es que somos, fíjate, 2 palabras importantes ahí en la cita, atraídos y seducidos. Atraídos y seducidos por nuestra, dice Santiago, nuestra propia, no por la concupiscencia de mi mamá que nos enseñó mal, no por la concupiscencia de mi esposa que se portó mal, no por la concupiscencia del gobierno que nos enseña a hacer fraude. No es la concupiscencia de otra persona o no es la concupiscencia de una condición o una circunstancia, es mi propia concupiscencia. Y esa palabra concupiscencia significa o habla de mi propio placer, mi propia pasión, mi propio apetito y mi propio deseo. Cuando habla allí en Santiago de concupiscencia, si podemos volver a leer el verso 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propio placer, de su propia pasión, de su propio apetito y de su propio deseo es atraído y seducido. ¿Por qué eres borracho? Porque es mi placer, mi pasión, mi apetito y mi deseo el alcohol. Y yo soy atraído y seducido por mi placer, mi pasión y mi apetito y mi deseo sobre el alcohol, o sobre las mujeres, o sobre la mentira, o sobre el robo. Es mi placer, es mi pasión, es mi apetito, hermano. Y es mi propio placer, y es mi propia pasión, y es mi propio apetito y mi propio deseo, mi propia concupiscencia. Eva fue atraída y seducida por lo que vio. Y no lo busques porque no está en las pantallas, pero Génesis capítulo 3, verso 6 dice que ella vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que era codiciable para alcanzar sabiduría. Fíjate, vio que el árbol era bueno para comer, que era
agradable a los ojos, que era codiciable para alcanzar sabiduría. Y entonces el árbol se convirtió en su concupiscencia. El árbol se convirtió en su propio placer, pasión, apetito y deseo. Y entonces, cuando el árbol se convirtió en su placer, en su pasión, en su apetito y en su deseo, entonces ella decidió. Cuando el árbol se convirtió en su placer, pasión, apetito y deseo, ella decidió tomar y comer. Pero fue su propia decisión. Escucha, hermano, no fue obligada, no fue presionada, no fue forzada, no fue empujada, ni por la serpiente, aunque la serpiente solamente le presentó el pecado. La tarea de la serpiente fue solamente, mira, aquí está. Dios sabe que si tú agarras esto, puedes alcanzar sabiduría. Lo que pasa es que Dios es egoísta y Dios no quiere compartir contigo su sabiduría. Pero Dios sabe que este fruto es bueno, que te conviene, que vas a ser como Dios. Tú sabes ahí, yo no te estoy diciendo, agárralo, hombre, agárralo, no pasa nada, toma, mira, llévatelo a la boca. O sea, no, yo no te estoy diciendo, yo nada más te estoy enseñando el fruto y tú sabes. Fíjate, el diablo es muy astuto, hermano, porque el diablo te dice, tú decides, pero ¿a poco no está rico? ¿A poco no se ve bien? El diablo solo presentó el pecado. Fíjate, no fue obligada, forzada o empujada. Tampoco fue por Dios, porque Él solamente dio la orden. De ese árbol que está allí, tú no vas a poder comer. Puedes comer de todos los demás, pero de ese árbol no vas a poder comer su fruto. Ni tampoco por su marido, porque su pobre marido estaba trabajando. Él era inocente, como todos los hombres somos inocentes, ¿no? Él andaba ya en sus cosas, él andaba trabajando, y ella, que estaba de floja, pues fue la que fue tocada por el diablo, ¿no? Pero el marido no, el marido ni sabía. Entonces, escúchame, Eva no fue presionada, ni forzada, ni empujada, ni por la serpiente, ni por Dios, ni por su marido. Ella, por su propia decisión, ella decidió tomar y comer del árbol. Ahora, Adán también come de su propia voluntad. Tampoco fue presionado por Eva. Eva solamente hizo lo que hizo Satanás. Le dijo, mira, ya probé y no me pasó nada. Ya comí y Dios dijo que nuestros ojos iban a ser abiertos y no me pasó nada. Y Dios dijo que nos íbamos a morir y no me morí. ¿A poco, Eva, comiste? Sí, mira, ya comí. Y sabe deliciosa. Está riquísima. Y no me he muerto. Y entonces Adán toma la decisión de comer, de desobedecer a Dios. Fíjate, Santiago allí mismo en el capítulo 1, ahora ve conmigo en el versículo 15. Dice, entonces la pasión, el placer, el apetito y el deseo, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, lo segundo que sucede es que al caer en el engaño del pecado, somos atrapados. Fíjate, lo primero que sucede es que el pecado actúa en nosotros, ¿verdad? Atrayéndonos y seduciéndonos en nuestra propia concupiscencia. Pero lo segundo que sucede es que al caer nosotros en el engaño del pecado, somos atrapados. Esa palabra allí en Santiago capítulo 1 versículo 15, esa palabra concebido es sulámbano, y sulámbano tiene que ver con atrapar, arrestar, capturar, llevar preso, aprender, no aprender de aprendizaje, sino aprender de sujetar, ¿no? Sulámbano, es atrapar, arrestar, capturar, llevar preso. Esa palabra concebir o después que ha concebido, quiere decir después que ha sido arrestado, capturado, llevado preso, aprendido, atrapado.
No lo busques, pero en Lucas capítulo 22, verso 54, no lo busques, anótalo si quieres, después lo lees, pero dice que Jesús fue aprendido, ¿no? Y dice ahí en el verso 54, dice que aprendiéndole a Jesús, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Esa palabra aprendiéndole es la palabra sulámbano. Le atraparon, le capturaron, le arrestaron. Lo aprendieron, lo sujetaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Escucha, lo que Santiago está diciendo es que la concupiscencia, nuestro propio placer, pasión, apetito y deseo, nos atrapa, nos arresta, nos captura, nos ata, nos sujeta para dar luz al pecado. Como el mono que mete la mano en la botella porque adentro hay una manzana, ¿no? Y es de lo que se valen los cazadores en diferentes lugares, en Oaxaca, Chiapas, África, ¿no? Tienen la botella amarrada a algún lugar y dentro de la botella hay pedacitos de manzana y entonces el monito huele la manzana y intenta meter su mano y está nervioso, voltea para todos lados y sigue ahí. Ahí es tu propia concupiscencia. Y una vez que metes la mano y agarras la manzana, como tiene la manzana agarrada, ya no la puede sacar o una de dos, o suelta la manzana y saca la mano, pero se queda sin comida, o se queda con la manzana y es atrapado, que es lo que generalmente hace, ¿verdad? Dice, no, ya no voy a soltar la manzana porque ya es mía, no me la puedo comer todavía, pero ya es mía. Entonces tiene ahí la manzana o el pedazo de manzana y como lo tiene agarrado con la mano no lo puedo sacar. De la misma manera, Eva y Adán quedaron arrestados, atrapados, capturados por su propio placer, pasión, apetito y deseo al darle lugar al pecado en su vida. Y tercera cosa, finalmente, el pecado produce en nosotros muerte espiritual. Porque al final de cuentas, hermano, culpemos o no a otros, recibimos el pago de nuestro pecado. Los tres, Adán, Eva y la serpiente, al final recibieron las consecuencias de su desobediencia. Dios les dijo, bueno, como tú hiciste eso, este va a ser tu castigo. Y como tú hiciste eso, ese va a ser tu castigo. Y como tú hiciste eso, ese va a ser tu castigo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, escucha, de toda maldad. ¿Qué significa eso, hermano? Que no debemos buscar culpables. Porque al hacerlo, nosotros nos estamos presentando como, entre comillas, inocentes, cuando en realidad no lo somos. No es buscar culpables, sino arrepentirnos. Sabiendo que Dios es fiel y justo, dice ahí Primera de Juan capítulo 1, verso 9, para perdonar y limpiarnos de nuestros pecados y de nuestra maldad. Te pongo un ejemplo. El hijo pródigo no buscó culpables. El hijo pródigo de la Biblia no repartió culpas. Él no dijo, si mi padre no hubiera sido tan blando. Es que el problema de mi papá es que era un corazonzote, ¿verdad? Pero si él no hubiera sido blando, si él no hubiera sido de tan buen corazón, si mi padre hubiera sido un padre estricto y duro y no me hubiera dado nada de mi herencia antes de morir, yo no hubiera caído en esta situación. Y algunos se quejan al revés, ¿no? Si mi padre no hubiera sido tan estricto y tan duro, si hubiera sido más amoroso y más blando, o sea, al final de cuentas la culpa siempre es del papá, ¿no? O de la mamá, o de la abuela, o del tío, ¿no? Pero el hijo pródigo no repartió culpas. El hijo pródigo no dijo, si mi hermano no hubiera sido tan perfecto, ¿verdad? Como era el Señor perfecto, claro, como era el consentido. Como yo era la oveja negra y él siempre bien portadito, por eso me rebelé, por eso hice lo que hice, ¿no? Pero la culpa no es mía, la culpa es de mi papá, la culpa es de mi hermano, ¿no? Sí, fíjate qué interesante porque en el relato del hijo pródigo
¿Te das cuenta que nunca aparece la mamá? Habla del papá, habla de los dos hijos, pero no habla nunca de la mamá. No sé, igual a lo mejor es porque la Biblia no la tomó para la historia, pues no venía el caso hablar de la mamá, ¿no? O a lo mejor la mamá los abandonó, o a lo mejor la mamá ya había muerto para ese entonces. Pero el hijo pródigo no pone el pretexto, si mi mamá hubiera estado con nosotros, ¿verdad? Si mi mamá no nos hubiera abandonado, si mi mamá no se hubiera muerto cuando yo era un niño, ¿no? Y no nos hubiera dejado nada más al cuidado de mi papá, yo hubiera sido distinto, yo hubiera sido diferente. Otro pretexto, si no hubiéramos sido o si no fuéramos tan ricos, porque el papá era dueño de una hacienda. Lo que me echó a perder a mí fue la riqueza de mi papá. Si yo no hubiera sido un junior, si mi papá no nos hubiera dado todo. O el otro pretexto hubiera sido, si mis amigos realmente hubieran sido mis amigos y me hubieran abierto los ojos y me hubieran dicho, no, mira, no hagas esto, estás mal, no te vayas con las prostitutas, no te vayas a gastar tu dinero en el juego y en Las Vegas, ¿verdad? No, administra lo mejor, no nos dispares a todo cerveza, guárdate. O sea, si hubiera tenido buenos amigos, yo no hubiera estado ahorita dándoles de comer a los cerdos. Pero escúchame, pero el hijo pródigo no repartió culpas. David tampoco repartió culpas. Ve conmigo al Salmo capítulo 51, por favor. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más, ¿de qué, hermano? De mi maldad y límpiame de mi pecado. David tampoco repartió culpas, ¿no? El Salmo 51 David lo escribió después de haber pecado con Betsabé. Pero David no reparte culpas. David no dice, bueno, pues si esta mujer no se hubiera estado bañando a la hora que se bañó en su azotea, cuando yo exactamente me asomé, pues yo no hubiera pecado. La culpa es de ella. ¿Quién le manda a bañarse en la azotea desnuda? O si ella hubiera sido más prudente, si ella no hubiera sido tan insensata. O la culpa no es de Betsabé, la culpa es de Joab, el capitán de mi guardia, que me hubiera insistido para ir a la guerra, ¿no? O la culpa es de Dios, porque Él me hubiera hablado antes a través del profeta Natán. ¿Para qué viene y me habla a través del profeta Natán una vez que yo ya la embarré, no? Pues mejor me hubiera hablado antes, me hubiera dicho, oye David, mira, mañana no salgas al terrado porque va a haber una mujer bañándose y tú puedes adulterar. Entonces te dice Dios, ¿no? Que te cuides, que no salgas, que no veas. La culpa es de Dios, porque si no me hubiera hecho tan débil para con las mujeres, ¿no? David no echa la culpa a nadie, hermano. David dice, yo pequé contra ti, yo hice lo malo delante de tus ojos. Ahora, yo pregunto esta mañana, ¿qué consecuencias trae reconocer nuestro pecado sin culpar a nadie más? ¿Cuáles son las consecuencias que hay? Y son consecuencias muy buenas. Y las consecuencias son, número uno, que entonces puede haber verdadero arrepentimiento. Escúchame, hermano. Cuando yo culpo a los demás por lo que me está pasando, yo no me arrepiento. Porque la culpa no es mía, yo soy inocente. La culpa es tuya que me hiciste pecar. Pero cuando yo reconozco mi propia culpa, cuando yo reconozco que fue mi propia placer, pasión, apetito y deseo, y que yo fui atraído y seducido, y que yo fui atado y encadenado y encarcelado a ese pecado, entonces yo puedo verdaderamente arrepentirme. Fíjate lo que dice, hablando del hijo pródigo, Lucas capítulo 15. Y fijémonos en el versículo 17. Y dice que el hijo pródigo, dice, volviendo en sí, escucha, volviendo en sí, reaccionando. Esa es la clave, ¿no? Reaccionó y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre? Dice el verso 18, me voy a levantar. Y voy a ir a mi padre y le voy a decir, papá, si tú no hubieras sido tan blanco. ¿Así es, hermano?
Papá, si tú no hubieras tenido consentido a tu hijo, el que se portaba bien, y a mí me despreciaste como la oveja negra de la... No. Dice, me voy a levantar y voy a ir a mi padre y le voy a decir, papá, he pecado yo, solito. Mi propia concupiscencia. He pecado contra el cielo y contra ti. Y yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No merezco nada. ¿Sí o no, hermano? No merezco nada, hazme como a uno de tus jornaleros. Y entonces, escucha, no solo lo pensó, sino que lo puso en acción. Versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Al aceptar su propia culpa y al hacerse este hombre responsable de su propio pecado, estuvo dispuesto a confesar su error y a humillarse delante del Padre. Y déjame decirte, y no solamente delante del Padre, delante de todos. Porque todos lo vieron cuando regresó a la casa del papá arrepentido. Y reconoció, como te dije hace un momento, que no era merecedor de nada. Déjame decirte esto, no hay un verdadero arrepentimiento si no aceptamos que la culpa de mi pecado no es de nadie, sino únicamente mía. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Si le echamos la culpa a la abuela, nos engañamos. Si le echamos la culpa a la esposa, nos engañamos. Si le echamos la culpa al hermano, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Es por eso, por lo que no debemos decir, no fue mi culpa, fue la culpa de. Porque entonces nos autoengañamos y ese engaño, escucha hermano, nos impide arrepentirnos. Yo no soy culpable, la culpable es mi mamá. Entonces ella que se arrepienta. Yo de qué me voy a arrepentir si ella fue la que la regó conmigo. No, pero cuando yo reconozco, no, yo soy el culpable, yo soy el que la regué, yo soy el que di el paso, yo fui el que agarré, tomé y comí. Entonces ahora estoy listo para arrepentirme. Número 1. Número 2, el reconocer mi pecado trae madurez. ¿Por qué? Porque nos volvemos responsables y aceptamos las consecuencias de nuestros actos. No sé si has visto personas en la televisión, en las noticias, ¿no? Que el hijo sale, para un carro con una pistola ahí en su colonia, ¿no? Para un carro con una pistola y le saca el dinero al fulano, la cartera, el reloj y el portafolio que trae, y resulta que el fulano es militar, ¿no? Y entonces el fulano abre la puerta y de alguna manera él también saca una pistola y está haciendo aquí una película, ¿no? Y le disparan en las piernas y entonces el fulano se cae y el tipo viene y le pone el pie en el cuello, el que iba a ser asaltado, ¿no? Ahora le pone el pie en el cuello y le dice, ahorita te vas a ir a la cárcel. Y entonces sale corriendo de la vecindad donde vive este señor, sale corriendo la mamá, sale corriendo la abuelita, sale corriendo la hermana, sale corriendo la tía. No, señor, no le haga nada, nada más estaba asaltando. No le iba a disparar. ¿Cómo cree que le iba a disparar? Oiga, pero la pistola está cargada y ¿cómo se dice? Le cortó cartucho, ¿verdad? Y le cortó cartucho. Sí, señor, pero es un niño inocente de 32 años. No sabe hacer nada, él nada más se dedica a robar, es su profesión. Pues ahorita se va a ir a la cárcel, ¿verdad? Ahorita ya mandé llamar a la patrulla. No es injusto, malvado. Y resulta que al final el fulano es el culpable y el culpable no es el angelito de 32 años que se dedica a robar y que ya mató como a otros 4 y ya robó como 80 carros en la misma calle. ¿Y cuándo madura? ¿Cuándo crece? ¿Cuándo se hace responsable? La mamá no lo deja.
La tía no lo deja, la abuela no lo deja, el papá no lo deja, ¿no? Porque pobrecito mi hijo lo van a llevar a la cárcel y ya estuvo allá 2 años y fue terrible. Pero escúchame, hermano, cuando somos enfrentados a nuestro pecado, podemos madurar. ¿Sabe qué, Señor? Sí, tiene razón. Agárrelo y lléveselo. Es más, ahorita, a ver, marido, trae una cuerda. Ahorita amarramos al hijo de 32 años que ya nos dio tantos dolores de cabeza. Ahorita lo amarramos de las manos, lo amarramos de los pies. Ahorita no se sale. Háblele a la patrulla, Señor. Y yo misma, su mamá, voy a... Eso sería increíble, ¿no? Y entonces el hijo se levantaría y dirá: mamá, ¿no me quieres? ¿No me amas? Te amo mucho y te quiero mucho, por eso te vas a ir a la prisión. Porque ya me cansó. Ya mataste a 2, ibas a matar a este. ¿Y sabes qué va a pasar con el muchacho? Bueno, lo ideal sería, ¿verdad?, que allá en la cárcel reaccionara. Tristemente no sucede así, ¿no? En la cárcel se perfeccionan, pero el ideal sería que aprendieran. Porque hay cambio y transformación cuando enfrentamos nuestro propio pecado y decimos: sí, yo soy malo y yo necesito pedir perdón y yo necesito ser cambiado y transformado por Dios. Entonces maduro, entonces crezco. Número 2. Número 3. Hay una verdadera restauración. Fíjate, otra vez regresa conmigo al Salmo capítulo 51, el salmo que David escribe después de haber pecado con Betsabé. Y David dice en el verso 10, ya que reconocí que es mi pecado, que pequé contra ti. Fíjate, porque, bueno, sáltate al versículo 4. Ahí en el Salmo 51, perdóname el que está dirigiendo ahí que está poniendo los versículos, pero ponme ahí adelantito, está el Salmo 51:4. Dice David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, yo pequé contra ti. Ahora sí, ve conmigo, Salmo 51, verso 10. Y entonces está listo David para ser restaurado, porque entonces le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cuándo es que David pudo recibir restauración? Primero tuvo que reconocer su propio pecado, luego tuvo que arrepentirse y entonces pudo ser restaurado. Solo aceptando nuestra responsabilidad. Ah, Señor, pero yo soy Adán, pero Eva también tuvo responsabilidad. Sí, déjala a ella en paz, ¿verdad? Déjala a ella en paz. Ella tiene que arrepentirse por su propio pecado y tiene que aceptar su propia responsabilidad y tiene que recibir su propia restauración. Pero no estamos hablando de Eva, no estamos hablando de la serpiente, estamos hablando de ti, Adán. O Eva pudo haber dicho: pero también Adán pecó, Señor. Sí, déjalo en paz a él, ¿verdad? Estamos hablando de tu restauración, de tu arrepentimiento, de tu perdón. Y entonces, escúchame, si reconocemos nuestra responsabilidad, si enfrentamos el error y las consecuencias de ese error, es que podemos ser verdaderamente restaurados y libres para comenzar de nuevo. Amén. Para reiniciar. Y número 4, y importante, número 4, la consecuencia que viene cuando yo reconozco mi propio pecado es, número 4, que se va la condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme, ¿qué cosa, hermano? Al Espíritu. No hay condenación. ¿Por qué? Porque el pecado ya fue limpiado, restaurado, lavado. Y entonces la pregunta es: ¿quién me puede condenar? Nadie. Nadie. Ni Eva, ni la serpiente, ni los vecinos, ni los amigos, ni los familiares, ni Dios. Amén. Porque Dios ya me perdonó, Dios ya me limpió. No hay condenación. ¿Por qué? Porque el pecado ya ha sido limpiado, restaurado, lavado y nadie me puede condenar. Pero escúchame, si no acepto mi propia responsabilidad, entonces me sigo autocondenando.
Y el diablo tiene argumentos para hacerlo, porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. Mientras yo sigo culpando a, no, mi abuelita, no, mi papá, no, es que el tío, no, es que el clima, no, es que México, ¿no? Yo no me arrepiento. Y entonces el diablo me dice, pecador, malvado. Y yo digo, chispa, sí, soy pecador, soy malvado, qué triste. Pues arrepiéntete, reconoce. Y en cuanto reconozcas y te arrepientas, va a venir liberación, va a venir restauración. Y entonces la condenación se va a ir. Amén. Entonces soy libre. Pero eras pecador. Sí, sí, fui pecador. ¿Verdad? Y cometiste un gran error, un gran pecado. Sí, lo hice hace un año, hace 5 años, hace 10, hace 20 años atrás. Sí. Fue terrible. Y sufrí las consecuencias. Y me avergüenzo mucho de lo que hice. Pero ¿sabes qué? Reconocí que nadie tenía la culpa de eso que yo hice más que yo. Me arrepentí. Fui restaurado. Y ahora ya no soy condenado. Soy libre. Y fue vergonzoso, y fue triste, y fue terrible lo que hice. Pero ahora soy libre. Tengo mi conciencia tranquila, en paz. ¿Por qué? Porque hice las paces primeramente, lo más importante, con Dios. Y Dios me perdonó y me lavó con su sangre. Y no he regresado a eso que hice hace 5 años, hace 10 años, hace 30 años atrás. ¿Cuántos dicen amén? Hay veces que yo estoy haciendo la predicación y yo digo, híjole Señor, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué voy a predicar de esto? Y yo no sé qué Dios te está hablando o que Dios puede hablarte hoy en tu vida, pero necesitamos levantarnos esta mañana y arrepentirnos, ¿verdad que sí? Y decir, Señor, nadie tiene la culpa de lo que me pasa y nadie tiene la culpa de lo que hago mal. Yo soy el único. Perdóname, límpiame, restáurame. Amén. ¿Lo quieres hacer esta mañana, hermano? Vamos a ponernos de pie.